Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos los que se han sumado. Eh, Gracias Sergio y María por el apoyo para estar hoy aquí. Vamos a comenzar un ciclo de presentaciones de la Comisión Científica de Leptospirosis. Hoy me va a acompañar la doctora Silvina François. A ver si tiene ganas de pasar la diapositiva. Bueno, aquí estamos los integrantes de la comisión. Participan profesionales de instituciones como INTA, como SENASA, como Zoonosis Rurales de Azul, facultades de Ciencias Veterinarias de La Plata y de Casilda, y gente de la actividad privada, tanto del diagnóstico como de la elaboración de vacunas. Y dentro de las funciones de la comisión es justamente hacer tareas de difusión de aspectos relevantes de esta enfermedad, la leptospirosis. Y bueno, me toca a mí iniciar este ciclo como coordinador del grupo, y donde voy a hablar de leptospirosis bovina, para luego darle la palabra a Silvina, que nos va a mostrar sus resultados de serología por microaglutinación en bovinos y en otras especies de grandes animales. Así que bueno, damos comienzo a la presentación sobre leptospirosis bovina, que es la especie con la cual yo he trabajado en los últimos 20 años, y es una enfermedad que se manifiesta en todos los sistemas de producción, ¿no es cierto? Cuando estudiamos en la facultad, ya en mi caso hace mucho tiempo atrás, eh, la taxonomía clásica dividía el género Leptospira en dos especies. Leptospira biflexa, que son leptospiras de vida libre y por lo tanto no eran de nuestro interés como estudiantes, y todas las leptospiras patógenas dentro de lo que era la especie Leptospira interrogans. Y aquí empezaba un poco el problema con el tema de los más de 300 serobares descriptos, agrupados en serogrupos, y de los cuales nosotros realmente conocemos muy poco, que son generalmente los serobares que se utilizan en las baterías de MAT o microaglutinación, y eventualmente algunos serobares que componen las vacunas, y son estos que están aquí en la imagen, ¿no es cierto? Serobar canícola, dentro de Icterohemorrhagiae copenhagueni, Icterohemorrhagiae, gripo tifosa, pomona, Wolfi, Harjo y algunas más, pero no mucho más que esto. Pero para tener una idea de la dimensión y la complejidad de este sistema, que había solamente un serogrupo de los 20 y pico que hay, el serogrupo Serroid, de los cuales nosotros conocemos eventualmente a Wolfi, porque lo usamos habitualmente como cepa de diagnóstico, Serobar Harjo, y después fíjense que hay un montón de nombres que probablemente no vuelvan a ver en su vida. Pero esto tiene también que ver con el concepto de las reacciones cruzadas, es decir, que cuando nosotros ponemos un suero y lo enfrentamos al Serobar Wolfi, eventualmente puede estar infectado el animal o haber tenido contacto con cualquiera de los otros integrantes del serogrupo que son similares. Y por supuesto esto también tiene que ver con que no siempre el aislamiento coincide con la serología. Un bovino en nuestra región que reaccione al Serobar Wolfi probablemente haya tomado contacto, sea portador del Serobar Harjo, y particularmente Harjo bovis, del cual vamos a hablar más adelante. Pero, y esto no es para complicarles la vida, simplemente es para los que leen trabajos nuevos, con el avance de las técnicas moleculares y el estudio de los genes,
el género Leptospira se ha dividido en muchas más especies. Esto es un sistema que todavía está abierto y sigue apareciendo nuevas especies. Dentro de estas especies patógenas tenemos, para continuar confundiendo a todos los que intentamos entender esto, se mantiene en una de las especies el nombre de interrogans, y también conocemos alguna, como puede ser Gorpaetergenia o Kirchneri, pero fíjense cómo ha evolucionado este sistema y ya es indescifrable prácticamente, incluso para los que estamos trabajando en leptospirosis, ¿no? Porque siguen apareciendo cada vez más especies y a su vez los nombres tienden a confundir, porque hay, por ejemplo, una especie de Leptospira wolfi y uno puede leer y no sabe si están hablando de la especie o del cerobar. Y para hacerlo completo, los cerobares, hay el mismo cerobar puede estar en distintas especies, con lo cual esto, la verdad que ha aportado bastante más confusión que claridad, ¿no? Hoy conviven los dos sistemas y esto no ha transformado absolutamente nada en lo que es la práctica diaria, tanto a nivel diagnóstico o de las vacunas, etcétera, ¿no? Es importante mantener siempre el concepto de serovar, porque la protección vacunal es serovar, serogrupo específica, y no complicarse demasiado la vida con todo esto, pero siempre tener la precaución cuando uno lee trabajos modernos, tratar de diferenciar de qué estamos hablando, si estamos hablando de un cerobar en particular o de una especie. Pero bueno, para bajar un poco a la práctica diaria y qué es lo que nos importa, en leptospirosis bovina tenemos los aislamientos de los últimos 20 años, tenemos gran cantidad de brotes, estos son casos clínicos con aislamiento, confirmado por aislamiento y tipificación de microorganismos. Siempre la participación de Pomona es algo histórico y conocido en nuestra región. Para destacar la cepa tan azul, es hoy la cepa vacunal de todos los laboratorios, la cepa de desafío que utiliza SENASA para control de vacunas. Van a ver que hay aislamientos en distintos tipos de explotación, tambo, cría, feedlot, etc. Y ya en años, a partir del año 2017, estábamos trabajando fuertemente para aislar Harsho bovis y lo logramos justamente en ese año. Aislamos muchas Harsho a partir de brotes de leptospirosis. Para destacar que era un año muy particular, estaba la provincia de Buenos Aires bajo agua, inundada, y bueno, y nuevamente en azul, para destacar, tambo no vacunado, aislamiento de Pomona, con la particularidad que en este caso se infectó el personal, estuvo internado, y lo que nos lleva a la reflexión de que los tambos no pueden no vacunarse contra la leptospirosis porque hay alto riesgo de infección humana. Aparece una canícula de mortalidad de terneros. Para, bueno, en los últimos años algunos aislamientos más de Harsho y un tambo nuevamente no vacunado con infección de Pomona y transmisión a las personas. Como corolario de esto, hay que vacunar en los tambos contra leptospirosis. Debería ser una vacunación obligatoria, porque es la mejor herramienta que tenemos para evitar que se infecte la gente, ¿no es cierto?, que trabaja con los animales. Bien. Todos estos aislamientos son de la región de la Pampa húmeda.
que siempre tiene que ver con la posibilidad de ver los casos, de ver los abortos, de las distancias al laboratorio. La enfermedad a veces en campos de monte y más alejados es realmente difícil de detectar y no se ven los abortos, y lo único que se ve es que vacas que estaban preñadas aparecen sin su ternero al pie, y las causas pueden ser diversas, ¿cierto? Un concepto que es, llamémosle moderno, de hace algunos años, que se empieza a ver en las publicaciones o escuchar, es el de serobares adaptados al bovino o serobares no adaptados o incidentales, ¿sí? Eh, Desde el primer aislamiento de la bacteria a principios del siglo XX, al poco tiempo se descubre que el reservorio y el animal que transmitía la bacteria eran las ratas. La primera leptospira descripta es Enterohemorrhagiae, y desde ese tiempo su vínculo con las ratas en particular, y después otros serobares también involucrando otras especies de roedores, es conocido, ¿no es cierto? Pero con la posibilidad de diferenciar genéticamente las cepas, más o menos para situarnos en el tiempo a partir de los 90, se empieza a hablar de un serobar adaptado a la especie bovina, que es el serobar Harjobovis, dentro de la especie Borpeterseni, donde el bovino es el huésped natural y es el que disemina este serobar a otras especies, ¿sí? Por supuesto que la adaptación a una especie involucra una menor virulencia. Y por eso ahora vamos a ver primero lo que pasa cuando tenemos brotes por serobares no adaptados o incidentales, ¿no es cierto? Como vimos en el listado, tenemos Pomona a la cabeza y lejos, y algunos casos de canícula, pero mucho más esporádico, produciendo fundamentalmente dos cuadros: muerte de animales jóvenes y abortos en vacas. Para tomar una dimensión de lo que puede implicar un brote de esta enfermedad, en mi experiencia personal, tenemos un caso publicado de 53 novillitos muertos en un feedlot, y INTA tiene una publicación de 103 terneros muertos por leptospirosis, que involucró al serobar Pomona. En abortos, yo tengo registrado un 33% de abortos en un lote de vaquillona Solando, que fue mi primer aislamiento, pero conozco casos de 600 abortos en un rodeo de 1.200 vacas, para tener una dimensión de lo grave y del perjuicio que puede provocar un brote de esta enfermedad, ¿no es cierto? Estos cuadros suelen ser, en el caso de la mortalidad de terneros, que uno puede hacer necropsia, va a encontrar lesiones, digamos, visibles. La mayoría de los casos que hemos, si no en el total, la presencia de hemoglobinuria es digamos, consistente. La orina puede ir de un color rosado a muy oscuro, como vino tinto, se aprecia ictericia. Los riñones, vamos a encontrar riñones aumentados de tamaño, hemorrágicos, y aclaro que no son, todos estos signos no son patognomónicos de leptospirosis. Y acá tenemos
un par de imágenes que nos permiten diferenciar una lesión de un riñón de un ternero muerto por leptospirosis, una enfermedad aguda, izquierda, y a la derecha un riñón de un caso de leptospirosis crónica, que es el único que me ha tocado participar y ver ese tipo de lesiones, que fue realmente un hallazgo. Esto no fue un brote de leptospirosis, fue un caso muy particular donde dos colegas, Gustavo Lagioia de Biogénesis y Carlos Margineda de INTA, estaban trabajando en feedlot, tratando de hacer aislamientos de bacterias del complejo respiratorio, y les presentaron un novillo muerto, supuestamente por neumonía, y durante la necropsia Carlos no encontró ningún tipo de lesión a nivel pulmonar, y siguió avanzando y encontró eh, estos riñones, y rápidamente uno me lo enviaron al laboratorio, y de este riñón se aisló pomona. Les cuento que cuando uno corta un riñón de esas características, parece que tuviera arena adentro, el tejido. Tal es la fibrosis que presenta ese riñón, y que ya seguramente era afuncional, y probablemente haya tenido que ver con la muerte de ese novillo, ¿no es cierto? Y esto también, bueno, nos lleva a la reflexión que en todo lote de animales de compra pueden ingresar animales portadores que diseminen la bacteria dentro de, en este caso, de un feedlot, y se produzca un brote, ¿no es cierto? Bien, entonces, estos serobares que denominamos no adaptados o incidentales son los que producen realmente brotes graves de leptospirosis, donde la enfermedad se ve y es preocupante, y se consulta al veterinario y se toman muestras y se mandan a los laboratorios de diagnóstico. Producen mucha pérdida económica por la mortalidad tanto de terneros o novillitos o vaquillonas, muy común en las recrías de los tambos, y por supuesto las famosas tormentas de aborto que pueden llegar a abortar el 30 al 50% de los animales. Una cuestión que a veces se le escapa al veterinario en la práctica diaria: muchas veces se piensa en la leptospirosis como una enfermedad de la reproducción, y se vacunan los animales que van a reproducción o los animales que están preñados al tacto, sería un refuerzo de vacuna, y nos olvidamos de las categorías menores. Es decir, el ternero muchas veces nace, tiene transferencia de inmunidad a partir de la madre, a través del calostro, y tiene unos meses. Yo, por ejemplo, no tengo casos reportados de terneros al pie de la madre, pero sí ya cuando en el campo salen de la estaca, o a partir de 3, 4 meses, hay una ventana ahí que son animalitos muy susceptibles, y si se infectan en ese momento, se van a morir, y se pueden morir muchos animales. Entonces, empiecen a vacunar a partir de los 3 meses de edad aproximadamente, para proteger a esos animalitos más chiquitos, y no pensar solamente en la leptospirosis como una enfermedad que puede producir aborto, ¿cierto? Y bueno, y dentro también de las cosas, digamos, modernas, dentro de lo que es la enfermedad de los últimos años, hay muchas publicaciones haciendo referencia a esta leptospira que está adaptada a la especie bovina, que pertenece a esta especie llamada Borpeterseni, y que es el serobar jarjo bovino, ¿cierto? Y un poco lo que les dije hoy, ¿no? Esa adaptación a la especie implica también
una atenuación de la virulencia, ¿no es cierto?, para poder convivir con el huésped digamos, y generar ese vínculo entre la bacteria y el hospedero, ¿no es cierto? Tenemos diferentes situaciones en diferentes regiones geográficas. A la izquierda tenemos Nueva Zelanda, donde la infección está muy caracterizada, es endémica, hay muchísimos bovinos portadores de Cardio bovis, pero no tiene impacto en la producción bovina. Es decir, podemos hablar de una adaptación perfecta, es decir, no le hace nada a su huésped, pero sí cuando salta del bovino a otras especies como puede ser las ovejas o los ciervos. Y ahí sí, en esas especies provoca algún trastorno. Es un problema de salud pública porque también al estar tan difundida se transmitía al personal, a los camberos, a los ordeñadores, y a través de un plan nacional de vacunación han logrado bajar mucho los casos humanos. Sí, esa es una situación muy especial. Y por otro lado, y también hay muchísimas publicaciones, que es Canadá, Estados Unidos, también la infección está muy distribuida en el ganado, es endémica, pero sí tiene impacto en la producción bovina, ¿sí? Con infertilidad, muerte embrionaria precoz, algunos abortos, mastitis, que se manifiesta con ubre flácida y la leche rosada, y ciertas descripciones que, consultando con colegas aquí de nuestra región, la verdad que no he tenido un feedback que me haga sospechar que esto esté tan presente. Nadie me refirió a haber visto este tipo de mastitis, etcétera. Y lo mismo, bueno, el nacimiento de terneros débiles. Sí, entre estas dos situaciones, les voy a contar lo que estuvimos trabajando nosotros para tratar básicamente, de caracterizar esta infección por Harjo bovis y de aprender cuál era la situación en nuestra región o en los campos donde habíamos hecho los primeros aislamientos, ¿cierto? El primer caso, en el año 2017, nosotros estábamos trabajando ya para aislar Harjo bovis en Argentina. Habíamos modificado el protocolo y los medios de cultivo para poder tener más chances. Habíamos consultado a una profesora de Nueva Zelanda, y bueno, un colega y amigo, Marco Saint Martin, estaba con el radar buscando casos sospechosos y se presentó en un rodeo conocido, un rodeo ordenado, bien vacunado, que estaba en situación de inundación como toda la provincia a principios de otoño, y aparecen abortos a mitad de la gestación en un 3-4% de los animales, y con serología positiva a Wolf y Harjo, y con títulos más altos en las vacas abortadas. Ese fue el primer caso, y al poquitísimo tiempo tuvimos un caso similar en Urdapilleta, que es otro pueblo que está bastante cerca de Saladillo, donde está este campo. Entonces, hecho este primer aislamiento y la tipificación, y después mandamos el material a Holanda y trabajamos con INTA aquí, lo que nos preguntábamos es cómo iba a evolucionar ese rodeo bovino después de una infección de estas características, ¿no? Entonces, lo que nos planteamos es si iba a haber problemas de fertilidad, de nacimiento de terneros débiles, o alguna de las cuestiones descriptas que les comenté.
Entonces seguimos ese rodeo durante 2 años. La preñez siguiente al aislamiento, digamos, al brote, fue del 93% y volvimos al campo al momento de los tactos y tomamos orinas de un grupo de vacas vacías y recuperamos el microorganismo. Es decir, había todavía animales eliminando Leptospira harshobobis. Luego la aparición fue normal, no hubo ningún tipo de mortalidad ni de nacimiento de terneros débiles. Y ya al año siguiente se volvió a manifestar un muy buen porcentaje de preñez y ya no recuperamos más el microorganismo de las vacías y la aparición fue absolutamente normal. Entonces, un poco lo que sabemos hasta ahora es que todos los aislamientos fueron en rodeos de carne, ¿sí? En teoría, eh, este serovar, por cómo es la convivencia en rodeos lecheros, etcétera, está muy difundido en los rodeos lecheros. Pero nosotros lo aislamos todos en rodeos de carne. Los aislamientos los hicimos a partir de orina de las vacas, obtenida con diurético, tanto abortadas en etapa aguda o sobre las vacas vacías al tacto, unos cuantos meses después del, del brote de aborto, ¿cierto? Un grupo de esas vacas se envió a faena y el doctor Juan Insaguarat hizo un muestreo de riñones que fue realmente impecable y nos mandó los 2 riñones de cada animal perfectamente enviados, de los cuales pudimos aislar la mitad de los animales. No eran exactamente los mismos que habíamos muestreado, pero sí tuvo un muy buen porcentaje de recuperación a partir de riñón y hicimos el trabajo sobre los riñones recién llegados al laboratorio y dejamos el otro riñón en la cámara una semana después de hecho el primer riñón, se procesó el segundo riñón y también se recuperó leptospira, y esto para entusiasmar a todos los que se dedican a leptospirosis, a tratar de aislar el riñón, se mantiene refrigerado, si se saca con el animal recientemente muerto y se mantiene refrigerado, es una muestra noble y tan viable es leptospira bastantes días. Incluso hay una publicación de aislamiento de leptospiras a partir de riñones que estaban en las carnicerías ya, ¿no es cierto? Todos los rodeos, y esto es una condición común ese año, estaban en una situación de estrés muy importante, ¿sí? Con los campos inundados, sin comida, sin lugar para echarse, bueno, con todo lo que implica tener los animales en esas condiciones. Y el último caso coincidió con una parasitosis muy grave. eh, Así que bueno, el estrés fue un factor común. Los abortos no superaron el 5% y no hubo secuelas posteriores a los brotes. Eh, Resultó valiosa la cero comparación de los títulos entre animales que abortaron versus los que no abortaron, algo parecido a lo que se hace con Neospora, ¿no es cierto? Títulos más elevados en vacas abortadas. Todos estos son datos. Y por supuesto, tenemos muchos interrogantes todavía por dilucidar, que esperemos trabajar este año sobre rodeos lecheros. Eh, Nosotros no tenemos aislamiento a partir de rodeos lecheros, pero en países vecinos, y por citar uno, en Chile, en el sur de Chile, el porcentaje de infección en las vacas lecheras va del 30 al 70%, es decir, está muy difundida Harjo bovis allá. Nos queda, digamos, saber si realmente tiene una participación importante en los cuadros de
de infertilidad y mortalidad embrionaria temprana. Imagínense que los que trabajan en lechería saben lo que cuesta preñar una vaca y todo lo que se ve hoy con la ecografía y el seguimiento informático del animal de lo que es la pérdida embrionaria temprana, que es común en todos los tambos y bueno, imagínense que con un tambo que tiene un 50% de animales portadores de Harjo bovis, también es fácil echarle, digamos, la culpa, ¿no es cierto? Decir, bueno, acá está el problema. Bueno, yo no lo tengo del todo claro, por eso es algo que nos falta conocer. Lo mismo, cómo afecta a otras especies, ¿no es cierto? Acá en la región nuestra, la especie es el bovino, la oveja está en la majada de autoconsumo, no hay explotaciones de oveja, digamos, eh, al mismo nivel que una explotación bovina, son muy pocas, algún tambo, alguna cosa, pero no conocemos si pasa a otras especies y cuáles son las consecuencias, y tampoco tenemos en lo que es la leptospirosis humana conocimiento de brotes o de gente que se ha infectado con Harjo, ¿cierto? Así que bueno, espero que les haya resultado de utilidad esta presentación. Yo ahora los voy a dejar con Silvina, que les va a mostrar resultados de su laboratorio. Vamos a ver si no meto la pata. Y las preguntas las pueden enviar al chat y las vamos a leer y a tratar de responder después que termine su presentación Silvina. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Ariel, ¿puedo intentar compartir entonces ya? Espérate que te tengo que cliquear y make host. Yes. Bueno, supuestamente ya sos la anfitriona y podés comandar y compartir. Sí. Bueno, voy a intentar entonces compartir pantalla. Díganme si se ve. Dale. Perdón, aprovecho para decir que por favor mantengan los micrófonos sin apagados, porque si no hay por ahí momentos de interferencia en la charla de los disertantes. Gracias. Ahí se ve perfecto, sí. Sí, no, pero disculpen porque no puse. Tengo que volver. Tranquila, tranquila. Sí. No puse el video. Ah, no pusiste a grabar. No. ¿A grabar quieren que ponga yo o lo ponen ustedes? No, se está grabando, se está grabando. Ah, se está grabando. Bueno, ¿se ve la presentación? Se ve, habría que pasarla a modo presentación. Ahí está. ¿Ahí se ve? Perfecto. Bueno, entonces, buenas noches. Quiero agradecer a la ABLD por brindar este espacio a la Comisión Científica de Leptospirosis para divulgar conocimientos sobre la enfermedad en los animales domésticos. Nuestro laboratorio de diagnóstico de leptospirosis está ubicado en la ciudad de Casilda, es la región sur de Santa Fe, cuyas condiciones de temperatura y humedad favorecen que la leptospirosis sea una enfermedad endémica. El mayor caudal de muestras que recibe nuestro laboratorio es de la zona sur de Santa Fe y sureste de Córdoba, pero también ingresan muestras de otras provincias. La precisión de los resultados de la serología mediante la MAT es evaluada periódicamente por laboratorios de referencia de leptospirosis en Argentina, como son el del INTA Castelar hasta el año 2019 y en la actualidad el dependiente de la ANLIS Malbrán,
que se sitúa en el Instituto de Enfermedades Respiratorias Emilio Coni de la ciudad de Santa Fe, debido a una mayor cercanía geográfica. Bueno, voy a comenzar presentando los resultados obtenidos mediante la técnica de aglutinación microscópica en equinos, sobre un total de 96 equinos y utilizando un punto de corte para la MAT de 1 en 100. Hemos tenido 40 equinos con signos clínicos sospechosos de la enfermedad, donde encontramos una tasa de seroreactividad del 60%, en donde se encontraron 9 que fueron reactivos a un único serovar, en el que se destacó Pomona en 7, con títulos de 1 en 100 a 1 en 400, y Copenhageni de Icterohemorragiae con títulos de 1 en 100. Tuvimos 15, un 62,5% de reactividad cruzada en estos equinos clínicamente sospechosos, donde el título más elevado que hallamos fue de 1 en 400, en 3 de las reacciones cruzadas. En una oportunidad fue para Pomona, en otra para Copenhageni y en otra para Castellonis. Cuando los datos surgieron de la investigación en sueros de equinos que provenían para análisis de otras enfermedades, es decir, en 56 equinos sin signología clínica sospechosa, tuvimos 44 seroreactivos con una tasa de seroreactividad de alrededor de un 80%, en donde 9 fueron reactivos a un serovar, encontrándose un título de 1 en 100 para Autumnalis y Bratislava. En 35, en casi un 80%, se observaron reacciones cruzadas entre los distintos serovares ensayados, en donde el título más alto que se encontró fue 1 en 400 y fue para el serovar Pomona. Nuestros resultados en esta especie concuerdan con los hallados por otros autores en el país y en la región. Desde la década del 90, el doctor Caccione, en el año 2009, Banasco, en la provincia de Santa Fe, obtuvieron tasas de seropositividad de alrededor del 60% en equinos sin signos clínicos. En cuanto a la frecuencia de detección de serovares, también concordaron en que la mayor frecuencia la tiene Pomona, seguida de Icterohemorragiae, y otros como pueden ser Cesroe y Balum. También hay evidencia por parte de la doctora Brijuega y Michelot, que reportaron abortos en yeguas de Salta, en donde encontraron una seroconversión a Castellonis, primero con un título de 1 en 100 en la yegua que abortó, y en el segundo muestreo un título de 1 en 800, y a Pomona 1 en 1600. Si pasamos a los porcinos, entre el 2022 y el 2024, se analizaron un total de 241 porcinos, hallándose 157 seroreactivos a la MAT, con una tasa de seroreactividad del 65%. 44 fueron reactivos a un serovar, como podemos apreciar en el gráfico de la izquierda, en donde se destacó Copenhageni de Icterohemorragiae con 19, Pomona con 9, Castellonis con 8, Autumnalis con 4, Australis con 2 y Wolfiscinopteri con 1. En esos animales que fueron seroreactivos a un serovar, los títulos fueron bajos, de 1 en 100 a 1 en 200. Cuando analizamos las reacciones cruzadas, que siempre son la mayoría, ¿sí? Tenemos en cuenta que los porcinos analizados generalmente están inmunizados con vacunas antes del servicio, por lo tanto se encuentra mucha reactividad serológica. Allí lo que es de destacar es el título de 1 en 3200, encontrado para Pomona y también en una ocasión para Wolfi, detectados en cerdas que sí provenían de rodeos con problemas reproductivos. En cuanto a antecedentes de esto, en trabajos realizados junto a la doctora Gualtieri en el sur de Santa Fe en el año 2010, también registramos una tasa de seropositividad, aunque algo menor, de alrededor del 32%,
pero también se detectaron con mayor frecuencia Pomona, Icterohemorragiae, Castellonis, Pirógenes, Gripotifosa, y en su mayoría los títulos también fueron bajos, de 1 en 100 a 1 en 200. También hay antecedentes por parte de la doctora Petrakowski en trabajos realizados en porcinos de distintas provincias de Argentina, en donde ella encontró en la provincia de Santa Fe un 65% de seroreactividad Castellonis, seguido de Icteromorragiae, Wolfi y Pomona. En la actualidad, Silva y Cialfa, también en porcinos de zonas rurales de Tandil, Buenos Aires, hallaron, si bien una tasa de seropositividad algo menor, la mayoría de los títulos que encontraron también fueron bajos, 1 en 100, 1 en 200, y los serobares detectados con mayor frecuencia fueron Canícola, seguido de Castellonis, Copenhageni y Pomona. Pasando a los bovinos, siempre utilizando un punto de corte para la MAT de 1 en 100. En el periodo 2022-2023 se analizaron 49 bovinos, hallándose una tasa de seroreactividad del 47%. En serobares detectados en reacciones individuales, que fueron las menos, alrededor de un 13%, se obtuvo títulos de 1 en 100, 1 en 200 para Castellonis, Canícola y Wolfi. Y en 20 reacciones cruzadas, que son el 87% también para los bovinos, el título más alto encontrado fue de 1 en 800 para Pomona. Quiero aclarar que este periodo 2022-23 estuvo influenciado por una época de extrema sequía, en donde prácticamente la incidencia y la prevalencia de leptospirosis se vieron muy disminuidas. Ahora, pasando vuelta de página, y en el 2024, bajo la influencia estacional del Niño, con muchas lluvias caídas últimamente en esta región, se analizaron hasta el momento 17 bovinos, de los cuales se encontraron 7 reactivos, 4 reactivos a un serobar, en donde predominó Wolfi con 2, Harsho con 1, Copenhageni con 1, con títulos de 1 en 100 a 1 en 800. En 3 reacciones cruzadas, de vacas que venían también de rodeos solo para control de serología, se encontraron títulos de 1 en 100 para Wolfi, Harsho y Castellonis, encontrándose títulos de 1 en 800 a 1 en 1600 para Wolfi y Harsho en vacas con problemas reproductivos de un rodeo que no poseía vacuna contra leptospirosis. Así que en general estos resultados concuerdan con los reportes bibliográficos existentes en el país y lo mencionado anteriormente por Ariel. Muchas gracias. Bueno, Sil, muchísimas gracias. Vamos a ir leyendo las preguntas. Dani. A ver qué tenemos por aquí. ¿Vos lo podés ver al chat? Sí, 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 sí. La vas a tener que Bueno, leer vos porque yo no me... Bueno, dale. Entonces, la doctora Daluz Miguel dice, la situación de Brasil, ¿cuál sería? Debe ser el doctor, ¿no? Bueno, no sé, Miguel es Daluz. Daluz. Ah, Miguel Daluz es, perdón, pasa que yo veo Daluz.miguel Sí. y no sé si, bueno. La situación de Brasil, ¿cuál sería? Dice, no sé si se refiere, bueno, a la leptospirosis en bovinos, calculo yo, ¿no? Bueno, Miguel, lo que te puedo decir, en Brasil hay muchos grupos trabajando, no es un país, Brasil es un continente directamente, y tiene cosas similares en cuanto a aislamientos de Pomona, tiene algunos aislamientos de Icteromorragia en bovinos, algunos serobares que son particulares de allá, como puede ser el Guaricura, pero es tan enorme que es difícil poder dar una situación, digamos, habría que partirlo
en regiones más pequeñas y no en todas hay grupos trabajando ni aislamientos de todas las regiones, ¿no es cierto? Brasil es gigante y aparte tiene toda lo que es la parte de fauna salvaje que es bien diferente que la nuestra. Pero bueno, es lo que te puedo comentar. En Brasil, por la bibliografía que se puede leer, el problema fundamentalmente lo tienen con el serogrupo de icterohemorragia. Sí, sí, tienen íctero fundamentalmente, bueno, todos los brotes humanos son de icterohemorragia en las ciudades, Sí, pero en los bovinos hay un popurrí que cuesta mucho seguramente. caracterizar, digamos, los que dentro de lo que es la región, lo que tenemos un poco más de aislamientos a partir de brotes, porque muchas veces no es lo mismo trabajar en aislamientos a partir de material de matadero o ese tipo de investigaciones. Y bueno, acá tenemos claro un ranking que viene repitiéndose de hace muchos años, con Pomona a la cabeza, y bueno, y ahora esto no es que no estaba antes, sino que nosotros pudimos aislar Harjo bovino, ¿no es cierto? Ariel, hay otra pregunta que dice, para mortalidad embrionaria temprana, diagnóstico por seroconversión. Y es difícil porque generalmente uno detecta el problema después que la seroconversión ya se produjo muchas veces. Eh, Muchas veces quedan dudas con los diagnósticos serológicos porque también uno busca otros agentes y el panorama suele ser confuso, ¿no? Donde hay anticuerpos anti leptospira, pero también frente a otros agentes, ¿no es cierto? Yo no tengo aislamientos a partir de mortalidad embrionaria temprana y es algo que estamos tratando de caracterizar mejor, por eso el trabajo que queremos encarar en lechería, ¿no es cierto? Otra pregunta dice, se habló de títulos más elevados en animales abortados. ¿Cuántas veces superior? ¿Cuál sería la seroconversión? No, en esto, digamos, esto fue lo que se llama cero comparación. El veterinario actuante, en este caso Marcos, eh, sangró animales que habían abortado y animales que no habían abortado, y si bien todos tenían reactividad serológica, los títulos de los animales abortados eran más altos, ¿sí? Títulos de 1600 a 3200 eran comunes, y los no abortados títulos menores, unos 400. Pero se los comenté porque fue algo que se le ocurrió a Marcos y realmente es un dato valioso porque siempre hay que muestrear animales eh, no abortados y abortados que están conviviendo y bueno, les comento los resultados que tuvimos nosotros. Dice, el lote problema que se presentó fue vacunado. ¿Cuál es la situación de las vacunas? Básicamente, capacidad para disminuir la signología, evitar la infección. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Hoy no tocamos el tema vacuna porque da para otra presentación. El tema es que Harjo bovis es una aparición relativamente nueva, ¿sí? A partir de los 90, en Estados Unidos se pone de manifiesto que las vacunas que estaban aprobadas en dicho país no protegían frente a Harjo bovis. Todo eso trajo una carrera de las distintas empresas tratando de resolver eso que quedó como una evidencia negativa, ¿no es cierto? Y empiezan a aparecer vacunas como la Spirovac, que es una vacuna monovalente para Harjo bovis, que supuestamente venía a
resolver eso que se había detectado en los 90, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Todo este tema de Harjobovis, al ser una enfermedad más de tipo crónico, que dicen incluso la literatura, no caracterizan muy bien las pérdidas, a cuánto pueden llegar. Dice, no, puede haber infertilidad. Bueno, pero ¿cuánta infertilidad? ¿O cuánta mortalidad embrionaria? Queda todo en un gris, y esas vacunas no transformaron la realidad. ¿Qué les quiero decir? Que pese a ser vacunas monovalentes, supuestamente dirigidas a Harjobovis, no modificaron los indicadores de los tambos fundamentalmente. Entonces no tuvieron una adopción masiva, porque nadie va a comprar una herramienta que no le soluciona los problemas. Entonces, el rodeo en cuestión estaba vacunado con las vacunas nacionales, que tienen control de potencia para pomona, para canícola, que son dos de los serobares, digamos, incidentales que hablamos, que producen brotes graves de leptospirosis. Pero no tenemos, estamos trabajando, vacunas para Harjobovis. O sea, el tema vacunas para Harjobovis es un capítulo aparte que hasta la experiencia que tenemos y algunos experimentos que hemos hecho con vacunas supuestamente gol estándar y con el aval importadas, por supuesto, de proteger Harjobovis, en nuestras condiciones no se mostraron efectivas. O sea, si les tengo que dar una respuesta, hoy no tenemos vacunas en Argentina producidas por la industria nacional que protejan contra este serovar. Así que bueno, esa es la situación. Otra pregunta, Ariel dice, para mortalidad embrionaria temprana, ¿diagnóstico por seroconversión? Bueno, ya la contestamos esa. Sí. Es un tema, primero, generalmente la mortalidad embrionaria temprana se detecta en la vaca lechera, ¿no es cierto? El veterinario que está trabajando en lechería. Con la ecografía se han adelantado los tiempos, se pueden ver cosas que antes pasaban desapercibidas, y eso, por supuesto, que pone en manifiesto que muchas vacas pierden tempranamente su embrión por distintos elementos. Ahora, lo que dije durante mi presentación, en rodeos como en el sur de Chile, que tienen el 50% de las vacas que son portadoras de Harjobovis y tienen eliminación intermitente de la bacteria, asociarlo a un problema reproductivo, digamos que es muy sencillo, pero a veces hay que profundizar si realmente es Harjobovis el problema, porque todavía yo no lo tengo, no lo sé, no lo puedo caracterizar como participante de mortalidad embrionaria temprana. Hicimos un pequeño intento con Germán Domínguez, él tomaba material de embriones recientemente muertos, etcétera, y me los mandaba para cultivar, y no tuvimos ningún aislamiento a partir de ese material. O sea, nos falta aprender un montón de cosas y tratar de aclarar todos estos temas, ¿no es cierto? El tema de la seroconversión con Harjo también hay que ponerlo entre comillas, porque en un rodeo crónicamente infectado, muchísimos animales son negativos serológicamente y son portadores renales de Harjo. En un trabajo reciente de Chile, la cantidad de negativos serológicamente es mucho mayor que los que son positivos. La experiencia nuestra es que sobre el brote agudo hay seroreactividad, y en lo que es infección experimental también. Pero ¿qué pasa? Cuando ese animal está crónicamente infectado y pasa el tiempo y los anticuerpos van bajando,
por ahí se negativiza y sigue teniendo el microorganismo en el riñón. O sea, una cosa es en el caso agudo y otra cosa en el caso crónico. Cuando es en el caso crónico, hay muchos animales que son negativos, serológicamente hablando, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir Leptospira entre bolsas de balanceado y oscilos? Bueno, yo no les puedo dar un tiempo cronometrado en días. Ustedes saben que el microorganismo es muy lábil a la desecación, ¿no es cierto? Por eso siempre se asocia con los campos encharcados, con los periodos de fuertes lluvias, etcétera, ¿no? Una leptospira que es eliminada por orina y en pleno verano sobre una superficie que se seca rápidamente, se muere instantáneamente. Digamos, no hay ningún elemento que le permita al microorganismo sobrevivir en la naturaleza si no tiene humedad, condición de humedad, pH, etcétera. Sin embargo, cuando el balanceado y el silo no conozco porque realmente es un material ácido y yo no desconozco, pero nunca escuché que vayan las ratas a comer el silo, sí, el balanceado. Y sí, lo que uno no tiene a veces conciencia de la cantidad de roedores que hay y que eso es toda la noche se llena de ratas y bueno, hay una eliminación a través de la orina y si ese alimento se da rápidamente a los animales, se puede transmitir. Eso pasa mucho con los equinos que están boxes y se le da comida, o decir, bueno, eh, pero no le puedo decir que dura tantos días, ¿sí? Pero si se seca, se muere, eso sí. Sí, sí, incluso si el pH es ácido, tampoco no va a Por eso, sobrevivir. por eso comenté lo del Claro, silo. Yo no por eso. tengo, Hay que digamos, tener en cuenta todas esas condiciones de humedad y pH. sí, y presencia de barro, ¿no es cierto? El barro sí, en Exacto. el barro sobrevive. Otra pregunta dice, buenas tardes, ¿qué métodos diagnósticos y qué muestras serían las indicadas? Supongo yo que pregunta para el diagnóstico de leptospirosis en bovinos, ¿verdad? Cecilia Rosales preguntó esto. Bueno, Cecilia, nosotros trabajamos, digamos, en dos tipos de casos, ¿no es cierto? Lo que es mortalidad de animales, la muestra por excelencia es el riñón entero envuelto en su cápsula, recién sacado de un animal que murió recién o de un animal con síntomas que uno procede a la eutanasia, saca los dos riñones y los envía bien refrigerados a un laboratorio para cultivo y aislamiento. Eso permite recuperar el material biológico y después tipificarlo, por lo menos hasta nivel de cero grupo, para tener, bueno, todo ese trabajo que ustedes vieron es lo que permite conocer qué es lo que circula y tener material biológico para eventualmente desarrollar las vacunas, ¿no? Por eso se hace el trabajo. Si aparece algo nuevo, bueno, y habrá que analizar su incorporación a las vacunas que tenemos hoy. Pero la muestra para mortalidad, está claro, los diagnósticos diferenciales en nuestra zona son que dan hemoglobinuria y muerte. Tenemos hemoglobinuria basilar, que es una enfermedad clostridial, que se puede dar en animales jóvenes, tenemos brotes, pero generalmente se dan en los adultos, y es así, tiene una lesión patognomónica que está en el hígado, que rápidamente se llega al diagnóstico porque esa lesión hepática directamente nos lleva a pensar en hemoglobinuria y no en leptospira. Y después hemos tenido casos de hemoparásitos que en estado terminal hay situación de hemoglobinuria y bueno, son las tres enfermedades, ¿no es cierto? Leptospira, Babesia anaplasma y el Clostridium hemolyticum. Pero en animales jóvenes, en nuestra región, generalmente es leptospira la que produce cuadros de mortalidad con hemoglobinuria. Cuando hablamos de abortos, ya es más complicado el diagnóstico, porque la muestra es
hay que ir a buscar la leptospira del campo. Es muy difícil que llegue leptospiras viables al laboratorio, salvo que se afinen muchas cuestiones y la logística, ¿sí? La orina, si la va a sacar el veterinario, se aplica el diurético y se tiene que diluir. Es decir, el laboratorio tiene que proveer un recipiente con un buffer y poner una cantidad de orina que muchas veces es indefinida, pero porque uno orina a la vaca, destapa el frasco, pone y saca, y es un chorrito que se diluye en un buffer. Que puede ser PBS, que puede ser el mismo medio cultivo, eso hay alternativas. Lo que nosotros hacemos, lo que nos da mayor resultado es, primero, tener una alta sospecha de un brote de leptospirosis que genera abortos por la serología, ¿sí? Porque todo esto involucra moverse, viajar al campo, etc. Cuando tenemos esa sospecha, porque los títulos realmente justifican, vamos al campo y hacemos la siembra en el campo. Se saca la orina y se siembra en minutos en los medios de cultivo con dilución, y esos medios de cultivo tienen inhibidores de la contaminación, que es el problema mayor de cultivar este microorganismo a partir de muestras clínicas. Pero esos son los dos aspectos. Cuando se mueren los terneros, sí o sí el riñón, y en las vacas hay que trabajar sobre la orina. ¿Alguna otra pregunta? Acá había una. A ver, buenas tardes, quiero consultar si tienen conocimiento sobre presencia de Harshobobis en hospedadores de mantenimiento como los roedores en otros países. Digamos, el reservorio de Harshobobis es el bovino. En las otras especies se comporta como incidental para las otras especies. Y lo que es Leptospira interrogans, Harsho, que es Harshopragidno, ¿sí? Se comporta como incidental, supuestamente. Pero no tengo ninguna dato de la literatura donde haya un roedor que sea reservorio natural de Harshobovis. Yo por lo menos no lo conozco. Bueno, no veo más preguntas en el chat, así que no sé si alguien tiene alguna más. Lo que sí preguntan, los que no pudieron unirse o se unieron tarde, ¿dónde va a quedar disponible toda esta charla grabada? A ver, María, si nos puede orientar. Sí, perdón, y hay otra pregunta. Dice, buenas tardes, ¿alguna experiencia con los ELISAs de diagnóstico? Acá. Esa debe ser para vos, Silvina. No, en el caso mío no trabajo con ELISA diagnóstico, así que no tengo experiencia. No sé, Ariel, si tiene alguna experiencia con ELISA. Acá me dice, digamos, yo no he trabajado nunca con Elisa Viviana, sí. y con Viviana, que ellos tienen desarrollado un Elisa. Lo que charlamos es que es como si fuera un screening, que después hay que pasar a la microaglutinación también. A ver, la microaglutinación es una técnica que divide agua, ¿no es cierto? El que se mete con la técnica y se capacita y se dedica, tiene todas las herramientas para poder cultivar el microorganismo y hacer aislamientos, y la microaglutinación bien hecha le da un caudal de información muy superior, por lo menos a los ELISA que yo conozco, donde a veces es positivo o negativo, esto es, hay o no hay anticuerpos, no siempre permiten, hay muchos ELISA, ¿no es cierto? Y